Bueno, Ahora sí, ahí se ve. bien. Gracias, Mati. Bueno, entonces, como le decía, vamos a dejar de ver los dos primeras fiminas porque las vamos a retomar después. Y como les decía, básicamente es el alma o lo más importante dentro del trabajo integrador que van a hacer, que es cómo optimizar los recursos y las disposiciones de una empresa, ¿no es cierto? Eh, si ustedes van directamente a cualquier libro, por ejemplo el manual de la OIT, que lo tienen, o el apunte que nosotros tenemos es un resumen, ¿no es cierto? Son libros muy importantes, grandes, pero básicamente hay dos o tres herramientas que vamos a ver, analizar, ¿no es cierto? Y las vamos a ver acá. Y después vamos a hacer textos, o sea, sobre sistema múltiple choice o algún sistema de preguntas en la evaluación del segundo parcial, porque lógicamente son trabajos muy largos para desempeñar y encima ahora en la virtualidad. Pero sí lo van a poder aplicar ustedes cuando hagan el trabajo integrador y después los pasen a los correspondientes compañeros míos que están en las colaboraciones con las comisiones. Básicamente, ahí la primera femina que vemos, la 4, ¿no es cierto? Dice análisis, diseño y rediseño del flujo de un proceso. Habíamos hablado de lo que era diseñar y lo que era también rediseñar, o sea, tratar de trabajar sobre algo existente, que es lo que sería interesante que ustedes hicieran. Ustedes pueden, por ejemplo, en un trabajo integrador, que en su momento Gustavo lo estaba comentando, pueden hacer sobre una empresa o un microemprendimiento que ustedes quieran desarrollar o tengan idea a futuro. Pero también es muy interesante si yo puedo hacer directamente sobre un microemprendimiento manufacturero de servicios chico, pequeño, ¿no es cierto? Que ustedes conozcan, no sé, hasta puede ser hasta, por ejemplo, una industria de almacenamiento de productos químicos, por ejemplo, que acá hay, ¿no es cierto? Para que ustedes puedan trabajar sobre el rediseño del mismo y cómo poder optimizar los recursos y la disposición física. Entonces, ahí hay una primer cuadro que dice, una vez seleccionado el tipo de proceso, debemos optimizar su diseño y adaptarlo a las características de nuestra organización. Ustedes se acuerdan que habíamos definido antes, en el grupo anteriores, o sea, en los módulos anteriores, habíamos definido los procesos. Y habíamos definido que había básicamente un proceso que era de línea, un proceso que era por proceso, vaya redundancia, o sea, por talleres, ¿no es cierto? Procesos concretos, o sea, y divisiones en talleres donde había distintos mecanizados. Y después también estaba el proceso por punto fijo. Y adaptarlo a la organización que nosotros vamos a estudiar. En todo ese proceso productivo, sea cual sea, ¿no es cierto? ¿Qué hay? Hay materias primas, hay componentes, hay productos terminados, y acá agregaría que no está en la firmina, hay movimientos de operarios, que eso es lo importante que tenemos que analizar. Y fíjense que hay preguntas en un cuestionario, porque esto es todo, el desarrollo se hace a través de ideas, o de preguntas y contestaciones, ¿no es cierto? Es qué es lo que vamos a hacer, cuándo se realizan las distintas operaciones, quién realiza las operaciones, si son operarios especializados, si son máquinas, si son procesos automáticos, si estos operarios están muy calificados, cómo realizamos las operaciones, si hay manualidad, si hay una manualidad y una combinación con técnicas de mecanizado, automáticas o no, y ver cuáles son los más adecuados. Básicamente esas serían las 5 o 6 preguntas que uno hace. En función de lo que ustedes ven en el taller hipotético que van a analizar, ¿no es cierto? El estudio de trabajo, que es en ciencia cierta lo que vamos a ver ahora, se divide en 2 técnicas básicas. Una, y que se complementan, no son separadas, sino que se complementan. Uno es el estudio de los métodos,
y la otra es el estudio de los tiempos o la medición del trabajo. Por eso yo dejé las dos filminas anteriores, las 2 y 3, para verlo más tarde. Son extractos del manual de la OIT. ¿Por qué? Porque es un complemento, básicamente. Primero arrancamos con lo que sería estudio de métodos. Y la medición del trabajo. Entonces acá abajo, fíjense que dice que son técnicas que se dedican a estudiar la actividad de hombres, máquinas, aprovechamiento de materias primas, porque también podemos tener desperdicios en un proceso deficiente, con los fines de aumentar la productividad, mejorar las condiciones de trabajo, reducir el esfuerzo humano y simplificar las tareas. Todo eso que dice aumentar la productividad, mejorar las condiciones de trabajo, reducir el esfuerzo humano, simplificar tareas, limitar o reducir tiempos improductivos, todo eso se traduce en ventaja competitiva del producto. ¿Por qué? Porque voy a bajar costos. Todo eso se traduce en bajar costos, tratar directamente de disminuir los costos al máximo y tener un mejor margen de beneficio. Entonces fíjense en la importancia que tiene el estudio de trabajo en este tema y fundamentalmente que tiene toda la materia, porque desde que la que empezamos a desarrollar apunta fundamentalmente al concepto de optimizar todo tipo de recursos para tener ventajas competitivas fundamentalmente respecto a las competencias. Bueno, ese sería el comienzo, la introducción básica del estudio. En el estudio de métodos, registramos ese análisis en función de las preguntas que habíamos visto anteriormente. Entonces dice registro, análisis, examen crítico y sistemático. ¿Qué quiere decir sistemático? Acuérdense que habíamos hablado del enfoque sistémico. Era un enfoque integrador, ¿no es cierto? Entonces tenemos que analizar la estructura organizacional como un todo. De los modos existentes, o sea, si es algo concreto que ustedes analizarán, ¿no es cierto? Y propuestos a llevar a cabo un trabajo y un desarrollo. Y aplicación de métodos más sencillos y eficaces. ¿Se acuerdan que hablábamos de eficaces, no eficiencia? Que me disculpo yo como responsable de la cátedra por el tema de que hubo una pequeña error de transcripción y la pregunta que hablaba de eficiencia la tuvimos que corregir en el examen, el PASA 4, porque mi intención era poder eficacia, no eficiencia. La eficacia hace al desperdicio de materia prima y el rendimiento de la mano de obra es eficiencia. Como lo había dicho en su momento en las filminas anteriores, son distintos conceptos. Acá estamos hablando del proceso productivo, entonces estamos hablando de eficacia. Pero bueno, dado estos problemas, la transcripción mía fue errónea y lamentablemente, bueno, para ustedes hubo que recuperar reconocer ese punto en el examen, porque había una pequeña trampilla, pero bueno, ya quedó subsanado el inconveniente de estas transcripciones, producto de que todos estamos aprendiendo a cursar esta materia, que es bastante complicada, con una cantidad récord de alumnos, porque somos 170, debemos ser únicos en la facultad, ¿no es cierto?, y en la virtualidad. Los fines que buscamos en el estudio de métodos son mejora de los procesos y procedimientos, economía del esfuerzo humano y reducción de la fatiga innecesaria. Esos son los fines. Creación de mejores condiciones de trabajo. Ya lo vamos a analizar. Los que van a ver seguridad e higiene, eso se traduce fundamentalmente en las posturas ergonómicas, o sea, todo lo que son las posturas de los puestos de trabajo para que no producir fatiga de los operarios. Lo van a ver también cuando los que hagan el curso de seguridad e higiene, mucho más desarrollado, por supuesto, no como en estos que estamos dando conceptos. Mejora la utilización de las materias primas, mano de obra y máquinas, y mejora de todo tipo de disposiciones de la fábrica. Y el método es un modelo sistemático, un procedimiento sistemático, un modelo. En investigación operativa se define el concepto de modelo, ¿no es cierto?, para poder llegar a un fin o un objetivo determinado, que es mejorar el proceso productivo y optimizar los recursos.
Tenemos 3 niveles de aplicación de todas estas técnicas de estudio de métodos, que son en el puesto de trabajo, que lo definimos como nivel 1, en el estudio así del proceso productivo propiamente dicho, que sería un sector de la planta, porque podemos tener varios procesos, entonces cada uno ocupa un lugar físico, que sería el nivel 2, y en el nivel 3, que sería el layout, que ya lo vamos a ver, que es la distribución total de la planta, donde coexisten productos almacenados, logística, expedición, productos terminados, y varias líneas de producción en forma simultánea en una empresa importante o no, pero bueno, en una empresa media hay varias líneas de ensamble o líneas de producción. Si ustedes tienen una empresa constructora, que es una empresa de servicios, ¿no es cierto? También, porque estamos haciendo directamente todo lo que sería distintas operaciones manuales, preparar, por ejemplo, un encofrado o una estructura, etcétera. Y por otro lado tenemos depósitos en el cual los operarios están trabajando y preparar todo para ir al campo de acción, que sería el punto fijo, en este caso la obra en construcción, que sería el modelo de por punto fijo o mega estructura. Entonces, hasta ahí está, ¿no? ¿Me siguen, chicos? ¿O estoy en silencio? Necesitaría que alguien me diga que sí. Se escucha, se escucha. Sí, sí. Perfecto. Bueno. Las etapas son las clásicas que tenemos acá. Acá tendría que haber habido implementar y controlar 7, 8, pero bueno, son las clásicas. Seleccionar un proceso, registrar todas los datos de importancia que se necesitan y las técnicas que podemos aplicar en función del proceso productivo, examinar, siempre con espíritu crítico en función de las preguntas anteriores, qué tecnología tengo, qué cantidad de operarios, si son especializados o no, qué lugares físicos dispongo del layout, o sea, de la planta, cuál es el orden de ejecución, cuáles son las técnicas o los mecanismos empleados, etc. Establecer un método, teniendo en cuenta todas las circunstancias, diversas técnicas, aporte de gerentes, trabajadores, o sea, trabajando en una sistemia, o sea, trabajando en forma integrada entre todos, los diseñadores, los jefes de planta, los operarios, o encargados de grupos de trabajo, etcétera. Evaluar los resultados, definir el método, implantarlo y controlarlo. Lazo abierto con retroalimentación. Se retroalimenta el sistema. En lo que se dice, refiere a establecer el método, eso es algo que innato de los ingenieros. Ahí están los ingenieros, desarrolladores, un ingeniero en planta, no es necesario que sea un ingeniero industrial, que parece que es la madre de las ingenierías en ese sentido para este tipo de técnicas o de estudios, que no son exactos, sino que son opciones. Hay una cierta, métodos estocásticos donde se aplican técnicas numéricas, pero también técnicas de juegos y de estrategias para ver cómo llegar al mejor resultado. No son ciencia exacta, que eso a veces un poco saca a los ingenieros de las ciencias duras, ¿no? Que nosotros nos manejamos muy bien. Y fundamentalmente establecer el método más económico, pero de un cierto examen o de registros, que no siempre es una opción. Eso tengan siempre lo presente en todos los aspectos. Cuando un ingeniero va a trabajar en una industria y el patrón les pregunta algo, van a manejar fundamentalmente el tema de costos, una opción, les pregunta una solución, van a bajar el tema de costos básicos y nunca se queden con una opción, siempre presentan en la medida de posibilidades alternativas, que eso es lo que enriquece el pensamiento y para los nuestros y por supuesto para los empresarios en el cual nosotros tenemos que trabajar, los realza a ustedes como profesionales. Pasemos ahora, una vez que están las etapas clásicas, vamos a lo que serían los registros.
Y acá en los registros estamos hablando de técnicas básicas, que ya vamos a ver una por una cuáles son en forma gráfica. Primero, yo les había dicho, ¿se acuerdan cuando hablamos de procesos? A la derecha de la filmina había simbologías gráficas de estudio de trabajo que están en el manual de la OIT y son más o menos como las simbologías de los circuitos, son simbologías en forma internacional, son registros internacionales, ¿no es cierto? No es que varían según los países. Y es más o menos como una simbología en la IEC, en la parte eléctrica, respecto a los circuitos eléctricos, o como puede ser una simbología en química, o puede ser, por ejemplo, una simbología en la parte de mecánica. Son simbologías universales. Y básicamente, olvídense de acá por ahora estos dos niveles, ahora los voy a aclarar por qué. Básicamente, las técnicas fundamentales son operación, transporte, un sostenimiento y una demora. Y por el otro lado tenemos operación, transporte, almacenamiento, una demora y la inspección. Fíjense que cuando hablamos de las simbologías, en nivel 2, ¿qué estábamos viendo? Nivel 2 yo le dije que era la secuencia de operaciones, o sea, un estudio de proceso. Analizamos el proceso productivo de una línea de producción, por ejemplo, X. Por ejemplo, la de fabricación de calefactores en escabe. Bueno, entonces hay una línea de producción, una estructura lineal, proceso secuencial desde comienzo hasta final, con valor agregado, producto final terminado, y la simbología secuencial se va a representar. Cuando hablo de operaciones, ¿se acuerda cuando dijimos el diagrama de flujo de las distintas opciones del proceso productivo? Era un círculo, y con el puente de Fayol que indicaba que seguía la otra secuencia, que era otro círculo, que son operaciones. El traslado, manual, mecánico, con puente grúa, con un zamping, dentro de la industria, de un puesto de operación a otro, se hace a través de una simbología que sería una flecha que es transporte. El almacenamiento es un triángulo invertido, donde prácticamente puede haber almacenamiento de productos finales o almacenamiento de productos semielaborados. La demora es cuando, por ejemplo, en un taller que va de una sección a otra, una distribución en este caso, por proceso, hay pequeños lotes, y esos lotes entre sí se diferencian con distintos procesos en el cual yo tengo que modificar mi matriz de mecanizado dentro de ese taller. Entonces va a haber una tanda de primer sector o primer lote que va a estar trabajándose con esa matriz determinada y en ese trabajo, y el otro va a estar en espera. Bueno, esa es la demora. Va a haber a veces se la llama también como almacenamiento transitorio. Es una demora a que termine con el primer lote y continúe con el segundo lote con otro tipo de mecanizado después de cambiar las matrices o el distinto mecanizado que tenga que hacer en mis productos. Siempre hablando de máquinas manuales, mecanizadas manuales, ¿no? Si hablamos de una máquina de control computacional y numérico y lo que se llama como centro de mecanizado, son cosas distintas. Pero bueno, eso va a ir evolucionando y nos vamos encontrando siempre con esas opciones. Por ejemplo, un torno programable y mecanizado existe, están los talleres, pero también tenemos el viejo torno con caja Norton y caja automática, que era directamente el clásico, con el tornero que siempre que era un artesano, que hoy cada vez se consigue menos, o el operario soldador, que es muy difícil de conseguir, pero que todavía existen. Y después el tema de la inspección, que sería directamente otra opción intercalada o no entre las operaciones, o puede ser una inspección inicial de la materia prima, como una recepción. Si la materia prima la compro, yo tengo la exigencia propia como cliente de exigir a mis proveedores que la materia prima sea de buena calidad porque no tenga necesidad de rechazar el producto. Si no, puedo rechazarlo. Y por supuesto puede haber inspecciones intermedias en función del grado de complejidad del producto o inspección final, y pueden ser inspecciones predictivas donde uno tiene que hacer mediciones, o pueden ser inspecciones visuales, depende del grado de complejidad que tiene el producto. En el margen derecho del cuadro estamos viendo
La misma simbología, excepto dos cositas. Bueno, la inspección no es visual, porque acá se refiere al nivel 1, y en el nivel 1 estamos hablando de secuencia de movimientos dentro de un puesto de trabajo. Ustedes imagínense un puesto de trabajo, que ya lo vamos a ver en una figura, un puesto de una mesa de trabajo, donde hay un operario, que puede hacer algo mecanizado, manual o semimanual, pero hay un operario trabajando y controlando. Entonces, en ese puesto de trabajo vendría a ser lo que se llama estación de trabajo, es una estación determinada, que ya la vamos a ver, y lógicamente ahí coexisten operaciones, puede haber un transporte en el sentido de que yo pueda sacar una pieza, por ejemplo, supónganse que estoy controlando un calibre de la medida de esa pieza, estoy controlando una medida, y bueno, una vez que verifica, a través de un calibre pasa o no pasa, por ejemplo, bueno, yo verifico que está en condiciones y lo transporto ahí mismo a través de una cinta transportadora o a través de más que una cinta, si es algo chico, a través de un tobogán, y va a una caja de cartón que está en la punta del puesto de trabajo. Ese es el transporte para el caso del puesto de trabajo. Lo que sería almacenamiento o almacenamiento transitorio, almacenamiento es en el diagrama del puesto de trabajo, o sea que ahí vamos a ver que es el cuadro bimanual o diagrama bimanual, es el sostenimiento, o sea, es sostener la pieza, por ejemplo, para sujetarla a través de una morsa, o ponerla a través de una bigornia, o algún tipo de gran mil, por ejemplo, para hacer una medida, etcétera. Y después lo último sería las demoras, si por ejemplo tengo opciones de dos tipos de productos, y bueno, se entrega un semielaborados, o sea, serían subproductos, se entrega, porque es un puesto de trabajo lo que estoy analizando ahí, se entrega una partida y la otra está ahí en espera al lado de mi banco de trabajo. Eso también. Pero bueno, básicamente la gran diferencia es lo que era almacenamiento en un diagrama de recorrido, que ya lo vamos a ver, que es la planta, ahí está nombrado recorrido, pero no me quiero adelantar todavía, en el puesto, en un puesto concreto es sostener tanto con la mano derecha, con la mano izquierda para hacer algo, o complementar, o por ejemplo bajar de arriba a la derecha o a la izquierda algún mini torno para hacer algún pulido, etcétera. Generalmente estos tipos de puestos de trabajo de secuencia de movimiento del nivel 1 son muy comunes para ustedes los chicos que siguen las especializaciones de electrónica o que han trabajado en escuelas industriales o de hecho trabajan actualmente en algún tipo de montajes electrónicos, ¿no es cierto? Es muy frecuente eso, porque prácticamente la interacción de la mano de obra sobre una plaqueta o sobre un componente electromecánico, un inducido o algún elemento de bobinado, etcétera, es constante. Aunque ahora ya hay mecanizados automáticos en el cual el viejo bobinado de un inducido motor universal ahora se hace en razón de 50 por hora y es todo automatizado, ¿no? Pero bueno, sigue estando eso y sigue habiendo trabajando gente, sobre todo por ejemplo en motores marinos eléctricos o de potencia importante, trabajando en los bobinados, que son trabajos artesanales. Y a la izquierda, ahora volviendo acá, estábamos hablando de nivel 1, nivel 2, que era respecto, como se acuerdan, era el proceso productivo en sí, y nivel 3, que es el conjunto de todos los procesos, cuando hay varios, puede haber uno solo, vuelvo a repetir, y coincide en este caso, que sería la distribución o el layout de la planta. Y hay técnicas, que las vamos a nombrar ahora, y ahora le mando solamente el título, ya las vamos a ver en las próximas filminas, que es para el nivel 1, es el cuadro diagrama bimanual, un movimiento, ¿no es cierto?, registrado de ambas manos, mano derecha y mano izquierda. Para el nivel 2, que sería directamente todo lo que es la distribución de la planta, del proceso productivo, la distribución del proceso productivo dentro de la planta, hay tres gráficos básicos. Es el cursograma sinóptico o diagrama de operaciones, el cursograma analítico, que también se lo llama diagrama de procesos,
y después estaría el diagrama de actividades múltiples. Acá puse hombre-máquina, pero puede ser hombre-máquina, máquina, 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 o puede ser una secuencia muy grande, hasta 50 operaciones, que por supuesto no se puede hacer en forma manual, sino se tiene que hacer a través de un software, en un programa clásico de investigación operativa, que es lo que ven, mucho lo que vemos ahí. Y en el último nivel es la distribución en planta de todo su conjunto, donde básicamente está el diagrama de recorrido. Y el diagrama de recorrido no es un diagrama de recorrido en sí de un proceso, sino es el diagrama de recorrido de todos los procesos, más el diagrama de recorrido de todos los productos terminados o semielaborados, más el diagrama de recorrido de todos los superarios que tienen que trasladarse caminando en la industria, más el diagrama de recorrido de todos los elementos automáticos que se puedan mover, llámese puente grúa, zamping, robot o todo tipo de mecanizados automáticos. Fíjense que todo eso hace un combo en el cual, por ejemplo, lo primero que hace un especialista en seguridad e higiene cuando va a trabajar en una industria de esas es tratar de analizar todo tipo de interferencias, porque yo tengo que tener fundamentalmente un puesto de trabajo con una buena ergonomía, que la persona esté cómoda, bien iluminado y que tenga el nivel de un lux básico sobre el puesto de trabajo, y fundamentalmente que no haya, por ejemplo, una cinta transportadora que me esté pasando al lado a 1 metro de mi cabeza, porque es importante que pueda haber algún tipo de accidentes o algún problema serio en ese sentido. Quiere decir que, fíjense el grado de complejidad o el grado de incidencia que puedan ya tener todos estos diagramas en el desarrollo de un proceso productivo. ¿Hasta ahí me siguen? Bueno, esto es un resumen que está en el manual de la OIT, yo no tengo ningún problema en que hay una serie de secuencias o de ejemplos. Por ejemplo, en operaciones, desde hacer un martillado o algo manual, trabajar directamente en una mezcladora, trabajar en una máquina herramienta, transporte, como yo le dije, a través de un vagoncito, un carrito, transporte a través de una cinta transportadora, transporte en forma manual. Todos estos gráficos son extraídos del manual de la IT. Almacenamiento transitorio, por ejemplo, tanques de materia prima, que pueden ser de aceite comestible. Almacenamiento transitorio puede ser estanterías donde se guardan todo tipo de repuestos, o inclusive, esto ya no existe más prácticamente porque está reemplazado por la computadora, que son directamente los archivos. Los archivos, por ejemplo, de documentación o ficheros. Pero bueno, tenemos hoy en día las bases computacionales, pero no se sorprendan que vayan a algún tipo de negocio o de local y tengan, aparte de tener la computadora, tengan un fichero catalogado de los repuestos, porque hay gente que, si bien trabaja con una base de datos, con el Excel y todas esas Office que están en computación, pero también tienen el viejo modelo, porque lógicamente o no se ayordan o no cambian, o si no por costumbre directamente quieren seguir con eso como si fuera un respaldo. Después tenemos las demoras, pero todo es almacenamiento. Después tenemos la de información o de materia prima. Después tenemos las demoras que yo les decía, por ejemplo, si hay que esperar un elevador, acá hay un elevador con un operario que está con un vagoncito, o sea, un carrito para esperar la primera carga para hacer la segunda. Esto es muy común en cualquier empresa acá en el rubro de la pesca. Estos elementos son, y esta simbología es clásica, ¿no es cierto? Después todo lo que es demoras en cajas, o por ejemplo, el histórico canasto fichero que queda en un escritorio donde está toda la documentación esperando para algún día tratarlo. Bueno, es una demora. Y después tenemos la inspección, que puede ser visual, puede ser de lectura de niveles, por eso les decía una inspección predictiva, donde tengo toda relojes y elementos de medida, donde ya lo tengo que hacer con personal altamente especializado. Quizá acá una inspección visual no. Y después un examen, por ejemplo, de información impresa, ¿no es cierto?, de documentación,
o llevar todos los parámetros y tenerlos registrados, o bueno, esos son controles. Por ejemplo, yo tengo un equipo de una industria de frío, por ejemplo, todo lo que son las frigorías y toda la documentación que necesito. Bueno, una persona puede estar tranquilamente, un operario, haciendo el control de los niveles que son acordes, que no hay ningún tipo de alarma, ni estructura, ni pérdida de frío, etcétera, y que todo el circuito refrigerante está en condiciones trabajando. Bueno, eso directamente hace a un tipo de inspección. Quizás en este caso de no un operario medianamente calificado, no es necesario. El análisis crítico, volviendo al tema de análisis crítico, son estas 5 preguntas clásicas que ustedes se tienen que hacer cuando analicen la industria que van a trabajar, ¿no es cierto? El qué, examinar qué, cuál es el propósito de hacer algo, dónde, en qué lugar físico lo voy a hacer, la sucesión, cuándo, cómo se suceden todos los elementos para hacer ese trabajo, porque tengo que recabar la información para poder diseñar el proceso. ¿Quién lo van a hacer? ¿Qué personas? Si son medianamente calificados, si son calificados, si es una combinación de ambos. ¿Y cuáles son los medios? Los medios, el cómo, que sería directamente qué tipo de medios tecnológicos hay. Si yo voy a contar con tecnología de punta, si voy a contar con una tecnología base, si voy a tener que adquirir nuevas tecnologías, si voy a tener que hacer una alianza, un joint venture con otras personas para que me faciliten esa tecnología. Bueno, y el objetivo básico de ese análisis crítico es eliminar, simplificar, mejorar y reordenar todos los espacios. Eliminar movimientos innecesarios, simplificar procesos, mejorar la disponibilidad del ambiente y reordenar todo lo que teóricamente yo vine a analizar y quiero modificar. Porque si yo parto de una industria donde está todo muy desordenado, donde está todo tirado y nada en orden, ni depósitos, ni nada, donde hay instalaciones muy precarias, donde hay serio riesgo. Eso es básicamente lo que se persigue con eso de análisis crítico del método. ¿Se entendió hasta ahí? Chicos. Sí, profe. Sí, sí. Bueno, vamos al nivel 1, el básico de todos, el primero, el elemental, que estamos analizando un puesto de trabajo. Acá, como yo les dije, en un perfil, ¿no es cierto? Es una persona que está trabajando sentada. Esa persona sentada, esto también está en el manual de seguridad y higiene. Esta persona sentada es clásico, es una figura clásica. Está trabajando, estos son gavetas, donde están los pequeños componentes. Acá hay como una especie de soporte, o también puede ser alguna bandeja fija, donde yo pueda fijar el elemento, que puede ser un inducido en este caso. Y acá tenemos un mini torno. Los mini tornos, si ustedes algunos podrán tener idea, otros no, generalmente son elementos en el puesto que se colocan como colgando, como si fuera no el del dentista, porque el dentista sale de un puesto de trabajo, pero sí a veces, o de una bandeja propia, pero sí puede estar ahí colgando en un lugar determinado dentro de un sistema eléctrico que pasa por canales arriba del puesto. Tienen el asiento, el banco de prueba, donde está trabajando. Fíjese que la persona está en forma cómoda. Tiene acá directamente un nivel que se regula para que pueda poner la persona, apoyar bien los pies, tranquilo. Y por supuesto, todo desarrollo que va a tener del asiento va a ser algo ergonómico. Hay asientos, cualquier asiento de oficina hoy en día se ha desarrollado de forma ergonómica, en el cual, por ejemplo, ustedes se sientan, se apoyan en el espaldar y automáticamente el espaldar presenta una pequeña inclinación, ¿no es cierto? Desplaza la sentadera, o sea, donde ustedes se sientan hacia adelante, y es como que toma la posición de la columna. Eso es para trabajar cómodo. ¿Por qué? Porque muchas personas, es muy común,
yo conozco muchísima gente que tiene problemas, mi mujer tiene un problema de ese tipo, que tienen directamente en un trabajo concreto de escritorio, de oficina, pueden llegar a tener una hernia de disco. Bueno, entonces lo que hacen directamente es evitar esas posiciones incómodas que a la larga tienen un problema laboral. Lo mismo estar agachados, por ejemplo, hay problemas posturales en el cual uno termina teniendo con el tiempo, no ustedes porque son muy jóvenes, pero termina teniendo, por ejemplo, una hernia de cervical. ¿Por qué? Por forma postural, por el trabajo con el tiempo de mucho trabajo de escritorio o mal posiciones, por eso dicen problemas posturales. El estudio ergonómico básicamente analiza dentro del puesto de trabajo nivel 1, analiza estos 4 aspectos, que son la antropometría, que se refiere a las posiciones propias, ya directamente interviniendo un médico laboral en lo que sería las posiciones del cuerpo humano y las mejores posiciones del cuerpo humano. Una posición fisiológica, ¿no es cierto?, en el cual es la óptima. Fíjense que acá hay un punteado, ya lo estamos viendo acá, pero bueno, lo vamos a analizar en la próxima filmina, hay un punteado. Quiere decir que, por ejemplo, no es lo mismo tener la rodilla levantada, ¿no es cierto?, y prácticamente como que no está al nivel de la sentadera, que cuelgue y se apoya básicamente, a tener directamente sí sobre el nivel de sentadera. Es muy común que, por ejemplo, ha sucedido que ustedes se sientan y tienen, por ejemplo, un nivel de apoyapiés, pero levantado un poquitito. Entonces, las piernas, en la parte de la rodilla, quedan directamente en el aire respecto al asiento. No guarda relación la altura del asiento con la altura del apoyapiés. Bueno, entonces, eso es una posición ergonómica defectuosa y a la larga va a tener problemas. Estamos hablando acá de actividades de 8 horas seguidas y años. Fíjense, por eso hay rotaciones, hay técnicas nuevas en el cual, por ejemplo, las grandes empresas hacen intervalos de recreación para hacer pequeños movimientos y ejercicios durante 15 minutos, etcétera, y por supuesto algún tipo de otras actividades, ¿no? Que no es fácil verlo, porque hay lugares, si ustedes van a las pesqueras, por ejemplo, gente que trabaja en fileteado y todos los trabajos así algunos son bastante desastrosos, hablando bien inglés. Bueno, desde el punto de vista psicológico se estudia también, porque eso produce un desánimo y una negatividad por parte del operario. Y desde el punto de vista, como yo le dije, que era una parte de lo que se estudiaba, desde el punto de vista de lo que es la seguridad industrial. Que la persona esté cómoda y no ejerza fatigas, porque si está haciendo algo muy complejo y muy peligroso, tener una fatiga tranquilamente puede tener serias consecuencias. Entonces, como yo les dije, el estudio de movimientos, que es nivel 1, que es la estación de trabajo, acá estamos hablando de algo manual prácticamente. Hay pequeñas automatizaciones. Pero puede haber una persona que haga una vigilancia y tenga que ver directamente respecto a mida un calibre de un producto que esté mecanizado en forma automática y tiene que estar sentado y tiene que estar ahí sus 4, 5, 6 horas fijadas a la máquina, que sería operarios en este caso no calificados. Entonces, estudio de movimiento, utilización del cuerpo humano, distribución del lugar de trabajo, diseño de la herramienta y el equipo que se va a utilizar. Estas gavetas, ya lo vamos a ver por qué, es para ver los distintos radios de extensión de los brazos, que ya vamos a ver en la filmina siguiente. Estudio de utilización de la máquina, tiempos de preparación, carga y descarga y todo lo que sería retrabajos. Acá se dice retrabajos, o sea, cuando hay una falta de eficiencia del mismo y evidentemente el producto hay que volverlo a hacer, porque se rechaza la partida por mal trabajo del operario. Eficiencia. Bien, hasta ahí está. Vamos a ver la próxima filmina. A ver. Perdón. A ver si...
Segundito. ¿Ahí lo ven? ¿Ahí lo ven? Sí, se ve. Bien. Bueno, esta anterior era la repetición, porque se dividió en 3 sectores acá por un problema de capacidad. Lo que estamos viendo directamente es lo que yo les comentaba respecto al puesto, en nivel 1. Fíjense, acá estaría directamente el operario en condiciones deficientes. Fíjense que tiene flexionadas las piernas. Esto es un problema, después va a tener todo tipo de tensiones acá en la parte de los tobillos. Cuando salga va a tener un dolor de pierna infernal. Y está trabajando sobre, en posiciones, quizá ergonómicamente el espaldar está bien, pero porque está trabajando en forma derecha, pero bueno, está trabajando en una posición incómoda respecto a los pies. Y acá directamente está analizándose el puesto, cuando ya está directamente con los bien apoyados los pies, hay un espacio amplio respecto a la parte regulable del aparato, y están las gavetas puestas, distribuidas. Esto ha bajado un poco el puesto respecto a la máquina herramienta, o sea, automática, que en este caso sería el torno manual, el mini torno. Pero acá esto es lo que yo quiero que rescaten, la importancia de estas gavetas, de esta disposición, que no están en el aire, sino teóricamente están en una estructura determinada, ¿no? Fíjense que se refiere a el diagrama 1 y el diagrama 2. La persona tiene que estar con la espalda bien apoyada sobre la silla, una silla ergonómica, vuelvo a repetir, donde hay desplazamiento para la protección de la ubicación de la columna, la línea de trabajo, donde está el límite de la mesa, y área normal de trabajo. Dice maquinaria de los usados, la muñeca, bueno, etcétera. Esta es área normal de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que la persona tiene que estar. La área normal de trabajo es los brazos en vertical respecto al tronco, y el codo en L sale directamente hacia el puesto de trabajo. Y por supuesto, moviendo los brazos así en forma de semicírculo, esa está definido el área de normal de trabajo para un operario, por supuesto, con una determinada extensión de brazo. Y el área extendida de brazo es la misma posición del operario, extendiendo los brazos, define la segunda área de extensión. ¿Qué quiere decir? Que yo estas gavetas que voy a tener acá con los elementos, los tengo que tener. Los más utilizables los tengo que tener lo más cerca del área mínima de trabajo. Y los menos utilizables en el área máxima de trabajo. Sobre esto tengo que yo disponer todos mis elementos en este banco o en esta estación determinada de trabajo manual. ¿Por qué? Porque si yo tuviera, por ejemplo, por eso yo bajé acá, en el después, se bajó el torno, el mini torno. ¿Por qué? Porque de esa manera la persona no tiene que estirar el brazo hacia arriba, sino directamente se hace de esta herramienta en forma manual, de forma rápida, sin necesidad de levantar el brazo. Cosa de que se mantenga siempre el mismo nivel respecto al tronco y el hombro, sin levantar el hombro. Porque eso produce fatiga si es un elemento secuencial muy seguido y mucho tiempo. Y fundamentalmente, fíjense que la espalda no puede moverse respecto a
la polla de la silla, la polla espalda de la silla. ¿Por qué? Porque haría ese movimiento de levantarse y sentarse, o de inclinarse y sentarse, en un trabajo secuencial, que por ejemplo, si esto tiene que ser tornillos que tienen que andar ajustando en cada elemento, póngale una secuencia de, o esto sea un atornillador eléctrico, póngale, que sea directamente ajuste que yo tengo que hacer, 10 tornillos, 20 tornillos por cada pieza y después dejarla en un tobogán para que vaya a una caja. ¿Se imaginan que si yo cada ratito me tengo que andar levantando para buscar un repuesto o levantarme para buscar ese torno, o en este caso un atornillador, lo que voy a hacer directamente es una fatiga innecesaria, porque voy a estar constantemente en movimiento. Quiere decir que tiene que estar todos los elementos al alcance de la mano, del brazo. Brazo en L, en reposo, como en este caso, área mínima, y brazo extendido, área máxima, pero nunca separar la espalda. Esos son conceptos que uno lo van a ver en seguridad e higiene, que hacen a la ergonomía, pero también hacen al tema de lo que es el puesto. Por eso hablamos del nivel 1. Yo lo que voy con esto es que en el nivel 1 yo analizo el puesto de trabajo de ese operario y cómo está desempeñándose. Ejemplos, porque esto es todo a título de ustedes informativo. Esto es una empresa, esta empresa está acá, es el peladero de pollos de aves de Supermercados Toledo en el Parque Industrial, y fíjense, acá están haciendo el esbesilado de lo que serían los pollos. Hay primero se hace todo un pelado, antes del pelado se hace una especie de corte en el cuello, en la yugular, para que el pollo se desangre. Viene acá todo en una cinta transportadora, ¿no es cierto? Una vez desangrado hay una parte donde se pela en forma automática, y acá ya directamente están haciendo los determinados cortes y preparando todo, sacando los menudos, etcétera. Fíjense que ya desangrados. Fíjense que hay una bandeja donde todos los desperdicios se juntan ahí, y la persona que tiene que hacer el transporte, no por un problema de altura, sino la persona que tiene que hacer un control o otro traslado a otra persona, de por sí da la casualidad que es una persona más baja, pero bueno, tiene adaptada, fíjense que acá hay un escalón, tiene adaptado, ¿no es cierto?, las distintas disposiciones que van yendo acorde a la comodidad que tiene que tener el operario en cada puesto de trabajo de una línea de producción. Y esta es una línea de producción, producto único, gran cantidad, en este caso de productos alimenticios. Entonces, fíjense ese trabajo, ¿no es cierto?, la importancia que tiene el puesto, pero aparte de eso y todo lo complementario, ¿no? Ropa de trabajo, etcétera. Respecto a ropa de trabajo, lo que sería una situación no convencional, que sería directamente la limpieza, por ejemplo, de determinadas menudencias, sobre bandejas de agua, ¿no es cierto? Y tratando de, acá hay dos cosas erróneas, ¿no es cierto? Una, trabajando con tijeras de punta, normales, clásicas, y por otro lado con elementos de guantes no de protección. Entonces acá estaba trabajando directamente sobre guantes reforzados y con elementos directamente de corte, adosados directamente a las muñecas para seguridad y para evitar todo tipo de cortes y accidentes. Pero bueno, le puse los dos ejemplos estos para que vean directamente, fundamentalmente, cómo son los distintos puestos y los elementos en combinación con esto que estamos hablando de lo que se refiere a altura. Entonces, el estudio del puesto de trabajo es fundamental. De hecho, ustedes van a tratar de diseñar o ver si el puesto de trabajo de esa persona en el emprendimiento que ustedes analicen es acorde a las condiciones. Acá hay otras opciones, por ejemplo, iluminación, si es un lugar poco iluminado, iluminación artificial que esté acorde a los niveles de iluminación que establece acá, si hay ventilación, si hay todo tipo de iluminación, si es iluminación natural, tiene que ser acorde al puesto de trabajo, y un ambiente, dentro de todo, agradable para el punto de vista laboral, ¿no es cierto? No que sea un lujo, pero que sí sea un ambiente cómodo.
Lujo en el sentido de que no con música y todo, pero el tema es que la persona puede haber una música funcional si quiere, pero la persona lo que esté es atendiendo al puesto, al trabajo y sentirse confortable con lo que está haciendo y cómodo. Esa es una forma de que, ¿yo qué hago con esto? Lo que yo consigo es, mejoro la eficiencia de la persona y lo que hago directamente quizás es más eficaz el proceso productivo, menos desperdicios, porque la persona está atendiendo ese trabajo y fundamentalmente lo que consigo es optimizar todo y mejorar el rendimiento del operario y que el operario esté cómodo en su trabajo, amén de un montón de opciones que puede ser, por ejemplo, rotación del puesto, que no es común que se haga, pero es interesante que se pueda hacer en algún trabajo, en los trabajos, que pueda haber un sistema de incentivos por productividad, que no siempre se hace, pero sería interesante que se hiciera. En fin, un montón de opciones, ¿no es cierto?, para mejorar el puesto. Bueno, ahora yo les había dicho que en el nivel 1 lo que se hacía era documentar a través de un diagrama bimanual o un cuadro bimanual. Y el cuadro bimanual, estos cuadros son gráficos, hoy en día se hacen en Excel, de hecho lo tienen, todas las empresas que están bien organizadas tienen que tener algo parecido a esto, ¿no es cierto? Y que es directamente un diagrama bimanual en el cual uno analiza los movimientos que va haciendo en ese puesto de trabajo, para tratar de optimizarlo, obviar cosas innecesarias y facilitar la tarea. Esto es así como la simbología es normalizada a nivel internacional y está en el manual de la OIT, cualquier edición que haya, las nuevas, las anteriores, ¿no es cierto? Esto es una normalización bastante de años. Las gráficas o las planillas de los diagramas también están normalizados. Esto no se hizo por capricho así, o lo hice yo como parecido. Yo puedo hacer algo copia similar, pero fíjense que es una ficha técnica de un trabajo, por supuesto puede estar ahora procesada en computadora, ¿no es cierto? Pero donde nosotros tenemos todo tipo de detalles y movimientos, por ejemplo, que va a ser el operario en una acción de trabajo, en un puesto. Esto es un trabajo manual donde hay, por ejemplo, un calibre, ¿no es cierto?, donde tenemos un tubo de vidrio que se produce una cizalla, una porción marcada y se corta, y acá directamente sacan siempre tubitos del mismo tamaño. Y bueno, entonces acá hay una secuencia, sostengo el tubo con la mano izquierda, recojo un elemento ahí, no sé, una lima con la mano derecha, hago una operación y acá hago un sostenimiento. Fíjense que acá están las operaciones, ustedes lo vamos a ampliar. A ver si puedo. Fíjense acá están las operaciones, acá están los transportes, o los transportes con la mano, ¿no? Acá están directamente los almacenamientos, si hay alguno transitorio al lado de mi puesto de trabajo. Acá está el sostenimiento, como yo les dije, mano izquierda, y de acá para allá, mano derecha. Si vamos un poquito para abajo, para arriba, perdón, en la gráfica, fíjense que acá estaría el diagrama que se hace, el dibujo, la operación, corte de trozos de 1,5 centímetros, un taller, el operario, el dato del operario, la fecha, una descripción del puesto que estamos analizando. Y acá, perdón, esperen, bueno, esperen que bueno, pasó la otra filmina. Bueno, vamos a achicarlo, a ver. Acá, fíjese que yo estoy haciendo cantidad de operaciones actuales, que sería el que yo estoy relevando, el puesto que estoy relevando, con la mano izquierda y con la mano derecha. Cantidad de transportes o traslados, movimientos de manos, acá son mano izquierda, mano derecha, esperas que no hay ninguna, sostenimientos, por ejemplo, sostener la pieza con la mano derecha, sostener la pieza con la mano izquierda, cantidad, mano izquierda y mano derecha.
Inspecciones visuales no hago ninguna, ni de predictivas ni nada. Y totales de movimientos, mano izquierda y mano derecha. Y el sistema propuesto, esto es para que ustedes tengan idea, pónganle que acá busco una posición fija y ya directamente con una sola mano llega al tope y corto, por ejemplo. Esto es sencillo para que ustedes lo visualicen. Hago directamente el resumen o la eliminación de movimientos, bastante grosero para que ustedes lo visualicen también, y lo que se hace directamente es comparar el método actual con el método propuesto, y yo digo que de la cantidad de operaciones o de movimientos mano izquierda, mano derecha de 14 y 14, lo llevo al propuesto de 3 y 3. ¿Qué hago con eso? Aumento la velocidad de trabajo, por ejemplo. ¿Y qué se traduce con eso? Más productividad, más ritmo de trabajo. Entonces, eso directamente, fíjense que son planillas en el cual, por supuesto que lo hace gente especializada en eso, como hay gente que hace mediciones de trabajo, también ya lo vamos a ver, de tiempos, y lo que se hace directamente es optimizar los tiempos, optimizar los recursos y optimizar fundamentalmente los movimientos innecesarios. Ahora vamos a ver, hasta ahí se entendió, ¿no? Bueno, eso solamente se refiere a lo que es el puesto de trabajo, que como yo lo había visto acá, bueno, en las filminas anteriores, se refería a nivel 1, que es la estación de trabajo propiamente dicha. Ahora vamos a ver lo que sería un método en un proceso de manufactura, que sería nivel 2, que es un proceso productivo. Ya estamos ahora, pasamos del nivel 1, donde la herramienta fundamental es el cursograma bimanual, para analizar tiempos y para analizar movimientos. Al reducir movimientos yo reduzco tiempos. Estoy indirectamente reduciendo. Acá con estas técnicas uno reduce movimientos, reduce tiempo de operación y reduce traslados o movimientos del cuerpo, y también se traduce en menor tiempo de operación. Por ejemplo, si yo tengo que andar inclinándome para buscar algo, o si lo tengo al alcance de la mano, ¿no es cierto?, en un radio extendido de los brazos. Fíjense en esta gráfica. Bueno, esto creo que les resulta particular, porque es cuando nosotros habíamos analizado la famosa caja negra de la industria, ¿no es cierto?, donde está el proceso de manufactura, los insumos, máquina, herramienta, energía, trabajo manual, mano de obra, la materia prima entrando por acá, el material de procesado, o sea, el producto final, desechos o desperdicios, o tratamientos de desperdicios como establece la ley, minimizo transportes, elimino todo tipo de demoras dentro del proceso productivo y optimizo el almacenamiento. Entonces lo que tengo que hacer es analizar ese conjunto. Son las operaciones, inspecciones adecuadas. Es el análisis. Quiere decir que acá lo que vamos a analizar es básicamente el nivel 2, que es el proceso productivo, con el estudio de métodos. Bueno, acá hay una gráfica. Esto es un ampliatorio del manual, pero bueno, lo van a ver en el manual. Si alguno saca en biblioteca el manual de la OIT o tiene el resumen, no sé si está en el resumen, pero sí en el manual, tienen los traslados, por ejemplo, reglamentarios por seguridad en transporte, con el protector de caderas, y en el hombro llevarlo para levantar pesos, todo lo que sería directamente traslado a tiro, todo lo que sería en cinta de rodillo, cinta transportadora, zamping, en este caso hidráulico manual, puente grúa, u otros elementos. Bueno, esto es a título informativo. Vamos a seguir analizando el nivel 2, como habíamos visto acá, del estudio. Vamos a ver la otra filmina. ¿Lo ven ahí? ¿Lo ven, chicos? ¿Alguien que me conteste? Sí, sí. Bueno.
Cuando yo les dije que estábamos analizando el proceso productivo, yo les dije el conjunto, ¿se acuerdan? En el gráfico anterior, donde estaba un proceso. Y yo tranquilamente, para hacerlo más sencillo esto, vamos a analizar, no agregarle una complejidad, vamos a analizar el proceso productivo, el nivel 2, dentro de un depósito de logística, que es una operación, porque acá en la logística puedo codificarlo, puedo abrir los equipos, puedo verificar el contenido de las cajas y puedo hacer todo lo que sería el registro de la catalogación de los materiales, ponerlos por código y almacenarlos. Entonces esto es un depósito de logística donde llega el camión de la logística, se descargan las cajas. Acá tenemos operaciones, por ejemplo, hay una báscula. Después tenemos unos lugares de depósito, de inspección. Y acá tenemos directamente los estantes para depositar. Después tenemos acá, espero que lo vamos a aumentar así lo vemos mejor. Tenemos acá un puesto un depósito de desechos, una primera inspección. Después tenemos un banco de inspección segundo, donde después tenemos un banco donde dice para marcar, quiere decir que acá se codifican los distintos artículos, y después se traslada a la inspección. Esto es lo que nosotros conocimos en el nivel 2, si ustedes se fijan, en las filminas anteriores, ¿no es cierto? Nivel 2, el diagrama de recorrido en la industria. Y fíjense que el movimiento de la materia prima, yo lo estoy secuenciando con la simbología que yo les comenté. Por ejemplo, arrancamos con un traslado, que puede ser acá a través de una pendiente, o un plano inclinado, o una cinta transportadora, o un zamping, un traslado, otro traslado porque va a un plano inclinado, acá se apilan, quiere decir que acá va a haber un almacenamiento transitorio, uno, entonces tenemos, después hay otro traslado más, en el cual se sacan determinados desechos que puede haber dentro de el envoltorio industrial propio del transporte, de la logística. Destapamos las cajas, una operación, hacemos otro traslado, lo colocamos en una carretilla en las cajas, vamos a una recepción, que sería esta, donde acá tenemos una espera, o un almacenamiento transitorio, espera, almacenamiento transitorio, perdón, demora, espera o demora. Acá tenemos un transporte hasta la caja, hasta esta mesa. En esta mesa hacemos la primera inspección de lo que se recibió. Hacemos otro traslado, hay una demora porque evidentemente el flujo está, ya vamos a ver, en un cuello de botella, pero hay una demora propia del sistema. Entonces dice demora o espera de traslado. Bueno. Después tenemos otro traslado, una espera, un segundo banco de inspección donde abrimos todas las cajas. Ya ahí había cajas grandes y ahora separamos los distintos componentes. Hay otra demora propia porque está trabajando un operario acá. Hacemos el traslado y llegamos a otra operación que sería el marcado de cada uno de los artículos. Demora también, traslado y depósito final de cada uno de los artículos de cada de las cajas. Habiendo cajas grandes, cajas más pequeñas y distintos artículos dentro de esas cajas pequeñas. Hay un deslizamiento acá por cinta que hace mención. Fíjense todo este circuito que podría ser algo lógico de un depósito de expedición o de logística existente. Fíjense que esto es una forma de graficar el diagrama de recorrido. Así simboliza el diagrama de recorrido en cualquier reglamento por manual de la OIT, como si fuera un plano eléctrico o algún plano de mecanizado de mecánica o electromecánica. ¿No es cierto? Se indica de esa manera, donde nosotros tenemos todos los transportes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y después, secuencialmente desde el 1 hasta el final, que sería el 11.
Después tenemos todas las operaciones, operación 1, operación 2, y después tenemos almacenamientos transitorios 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, o demoras, y por último el almacenamiento final, que sería 1. Lo que yo quiero decir con esto es que no es que se hace, por ejemplo, transporte 1, 2, 3 y acá este almacenamiento transitorio o esta demora es 4. No. Hay que enumerar en forma independiente cada uno de los transportes, cada una de las operaciones, cada una de las inspecciones y cada una de las demoras. Esa es la forma de hacer el diagrama de recorrido. Y el propuesto, que sería directamente algo, vuelvo, en este caso también un grosero, porque ¿qué pasa? A ver, ¿cómo puedo hacer yo en función de mi análisis crítico de un depósito cuando yo tengo que mejorar la logística? Y muy sencillo, lo primero que se hace es disponer físicamente las paredes o las mamparas del depósito y cambiarlas de ubicación. Bueno, yo lo que hago directamente es acá, cambiar y buscar otra entrada acá. Lo hago fácil para que ustedes lo visualicen. Por ejemplo, si yo tuviera acá la logística y todo tendría que ir a un primer piso, ¿no es cierto? A través de un montacarga, lo primero que haría, yo directamente seleccionaría los materiales pesados y los dejaría en planta baja y llevaría los más livianos a un primer piso a través del montacarga. ¿Y dónde pondría el montacarga? Lo pondría acá al final del recorrido. No lo voy a poner acá al lado de la logística. Por eso te digo, son todos criterios, como el qué, cuándo, en función del espacio físico y las disposiciones geofísicas de mi establecimiento, porque por ahí estos son toda una losa y yo esto no lo puedo modificar, pero sí puedo hacer directamente estructuras de pared o de móviles o mamparas y tranquilamente hacer que el recorrido se acorte. Hago la misma operación, utilizo toda la parte central de almacenes y me queda toda esta periferia como elementos directamente sobrantes que puedo ampliar mis depósitos, puedo hacer otra cosa, puedo optimizar, puedo almacenar otro tipo de materia prima para otro proceso productivo. Entonces, lo que yo apunto es a mejorar, reducir tiempos. Por supuesto que este diagrama, que es el diagrama de recorrido en el proceso productivo, se complementa con este. Si ustedes se fijan, es el propuesto es el actual del método original, que era este que vimos acá, y el propuesto del método propuesto, que sería este que vimos acá. ¿Qué quiere decir con eso? Que si yo hago, por ejemplo, otro tipo de planilla, fíjense que acá no se replica en forma simétrica la mitad y la mitad, sino que haces uno solo, porque no es un cursograma bimanual, sino es un cursograma sinóptico, perdón, cursograma analítico del proceso productivo que estamos viendo acá, donde acá todo se documenta. Esto se complementa con esto. Primero se hace esto y después volcamos al análisis este. ¿Por qué? Porque acá se grafican distancias, que en este plano yo puedo medirlo, porque esto puede ser tranquilamente un plano del taller, un plano del negocio, del local, en AutoCAD puede estar tranquilamente. Puede hacerse también en 3D. Entonces antes lo que se hacía, por ejemplo, en un sistema de maquetas, como hacen los arquitectos, y ahora directamente, y a través de distintos diagramas de hilos, se van juntando y indicando los recorridos con alfileres de lugar a lugar, pero en un sistema de maquetas. Bueno, ahora yo directamente, a través de ArchiCAD y todos los elementos informáticos en computación, puedo ver directamente el taller ese en 3 dimensiones. Entonces ver la entrada, las dimensiones de entrada, las dimensiones de salida, la ubicación, la altura del techo, etc. Entonces todo eso se ha facilitado con los adelantos en informática y los programas.
Pero la planilla sigue siendo una planilla de Excel clásica, donde nosotros tenemos directamente todos los datos, también operaciones, transporte, almacenamiento transitorio, inspecciones y almacenamiento final, de todas las descripciones de todas las tareas que hacemos en el diagrama de recorrido. Las distancias y los tiempos. Yo con las distancias y los tiempos lo traduzco en mejora de tiempos y reducción de tiempos improductivos, como yo les dije. Y observaciones, por ejemplo, si lo tengo que hacer con algún tipo de caja, si utilizo una cinta transportadora, si hay un medio automático, si hay un medio manual, etc. Y acá sería el definitivo. El definitivo, que es también, pero vamos a checar. También, donde está el total de operaciones, transporte, inspecciones, almacenamiento, etcétera, y el total una vez que se haga el método perfeccionado. Fíjense una cosita, que usted, acá hay puntos. Acá cada casillero se pone un punto. ¿Por qué? Porque acá directamente es un transporte, acá otro transporte, acá otro transporte. Pero hay una línea. ¿Qué pasa? ¿Por qué se hace eso? Porque esto lo hace el gráfico. Hay que hacerlo en el gráfico o se hace en forma automática, porque esto se puede hacer a través de un programa. ¿Por qué? Porque tenemos que juntar todos los puntos, porque si no van a haber una nube de puntos y no va a tener una secuencia lógica, no van a visualizar la secuencia. Por eso hay que juntar punto por punto las tildes que a mí me corresponden. Si en este caso transporte, acá vamos a un almacenamiento transitorio, acá vamos directamente a a otro transporte y acá vamos directamente a una operación. Tengo que verlo eso, ¿eh? Son puntos cruzados por una raya, por eso está el gráfico. Si ustedes hacen, por ejemplo, acá son pocas operaciones, pero si hicieran 100 operaciones en una cartilla de diagrama de cursograma analítico, lo único que van a ver va a ser una nube de puntos, pero no va a tener idea de la secuencia. Entonces se visualiza de esa manera. ¿Se entendió hasta ahí? Chicos, ¿entendió? Sí, profe. Bien. Bueno, después vamos a ver, una cosita. Este diagrama que nosotros vimos acá, si bien es referido al proceso productivo, se replica en el layout. Fíjense, cuando nosotros hablamos, al principio dijimos nivel 3, que es el layout. Quiere decir que yo acá voy a tener un layout de un depósito, pero si acá fueran directamente muchos recorridos, se haría con otro tipo de trazo de color, pero se optimizarían los espacios, por ejemplo, en este diagrama propuesto, que me queda todo esto libre, esta parte libre, no todo, sino esta parte libre, y podía volver a entrar a este depósito por acá. Pero bueno, entonces ese es el diagrama que nosotros vemos en el layout. El layout completo de la industria, nosotros en el trabajo le vamos a pedir que hagan un proceso, no que hagan todo. Si por ejemplo, una industria que tiene varios procesos productivos, que hagan una, básico. Generalmente un microemprendimiento, un taller o una empresa de productos químicos, almacenamiento, es uno, que puede ser una logística como en este caso. Pero bueno, lo que a nosotros nos interesa es que les quede el concepto. Bien. El otro diagrama que veíamos junto en el nivel 2, ¿no es cierto?, es el cursograma sinóptico, que es lo que se lo llama cursograma sinóptico, o también se llama diagrama de operaciones. Y acá hay un ejemplo práctico, que de hecho también está en el manual, creo, no me acuerdo, me parece que sí, o si no me falla la memoria, creo que los traje de otro manual, se trajo de otro manual. En el cual es un diagrama, se lo llama cursograma sinóptico, diagrama de operaciones o diagrama de montaje. Esto ustedes lo ven, o los que han trabajado en alguna metalmecánica o en algún taller, lo pueden ver directamente documentado como un diagrama de operaciones o de mecanizado. Donde, por ejemplo, uno le da una instrucción al tornero
y él mismo hace directamente la secuencia, pero la secuencia no se lo dice en forma verbal, sino se hace un esquemita a mano alzada o un croquis, y por el otro lado se hace directamente la secuencia de operaciones. Entonces fíjense que lo que yo hago directamente acá habla sobre un banco de madera en este caso, donde yo tengo, preparo por un lado el tablero del asiento, después por otro lado preparo las patas, y por otro lado preparo los travesaños que unen las patas. Entonces hay una secuencia lógica. Hay una operación de 4 minutos para cortar la madera, hay otra operación de 2,3 minutos para un cepillado, y hay una inspección de la preparación del cortado de madera y el cepillado, la famosa tapa del banco. Por el otro lado preparo las patas, corto las patas, las cepillo, y simultáneamente estoy preparando los travesaños. También voy a cortar los travesaños, los cepillo, hago un control de calidad visual del mismo, lo ensamblo con las patas para formar la base del banco, hago un trabajo de ensamble y hago un control de calidad de todo ese elemento. Una vez que yo hago control de calidad de ese elemento, va directamente al tablero de asiento. ¿Por qué? Para encolarlo y pegarlo, o atornillarlo. Ensamblo las patas, control de calidad, barnizo, pulo, inspección final. Quiere decir que esto es un diagrama de montaje de un banco. Un mecanizado, un banco de madera es un mecanizado, carpintería en este caso de madera, torneado de madera, o por ejemplo hacer un engranaje. Hago una secuencia de operaciones, elemento, eje, chavetero por un lado, preparo el chavetero, preparo la chaveta, ensamblo, ¿no es cierto? Y todo eso técnicamente lo describo a través de este cursograma sinóptico o diagrama de ensamble. Del proceso productivo, porque acá puede haber mecanizado automático. Quiere decir que esto es otra forma de documentar las operaciones dentro de un proceso productivo en el nivel 2. Ahora, ¿qué particularidad tiene esto? Son operaciones y son inspecciones. Nada más. Quiere decir que el cursograma sinóptico o el diagrama de montaje interviene solamente en las operaciones y las inspecciones. Y yo les dije en su momento, cuando hablábamos de valor, les dije que cualquier producto que le agregamos valor era una manufactura. Y cada operación es agregar valor al producto. Pero también las inspecciones es agregar valor al producto, porque hacen a la calidad del mismo. Los transportes no, los almacenamientos tampoco, los depósitos transitorios tampoco, porque hay un cuello de botella y se produce ese depósito, pero sí las operaciones y las inspecciones. Quiere decir que el cursograma sinóptico, como es un diagrama de operaciones, entra en juego solamente los círculos y los cuadrados que se refieren a los elementos que agregan valor. Y los elementos que agregan valor son las operaciones propiamente dicho, más las inspecciones. Yo puedo hacer este banco, ¿no es cierto? O cualquier elemento normalizado, si tiene sello IRAN, mejor, o norma ISO, y le estoy agregando valor a ese producto, porque tiene un costo por esa inspección o por esa certificación. Entonces, es valor, se toma como valor. Quiere decir que tranquilamente este cursograma sinóptico o diagrama de montaje son compuestos básicamente por siempre es así, no hay otro tipo de operaciones o de transporte ni nada. Se grafican, se indican solamente acá las operaciones y las inspecciones que agregan valor al producto. ¿Se entendió? Bueno. Y el otro diagrama, que este es más no tan útil, si se quiere, desde el punto de vista del layout, que también está en nivel 2 del proceso productivo, es el diagrama de actividades múltiples, que básicamente es cuando hay, por ejemplo, como está acá en una línea de tiempo, varias actividades simultáneas para trabajar sobre un objetivo. Electricista y ayudante, ajustador de ayudante, un montador y un obrero químico.
y trabajan directamente sobre una operación X. Fíjense que acá va a haber lugares de inactividad, que son los que están en blanco, tanto para la secuencia electricista, el ajustador, el montador y el obrero químico. ¿Y qué puedo hacer yo para que tratar de solapar esas operaciones, achicando, ¿no es cierto?, el tiempo de elaboración del mismo producto? Entonces, bueno, a través de ese análisis técnico y crítico, yo puedo hacer directamente achicar, y lo que hago es disminuir los tiempos improductivos. Y en este caso, economizo un 32%, y la tarea que estaba haciendo programada en 6 horas la voy a hacer en 4. Fíjense que estoy trabajando de esa manera. Lo que hago es evitar operarios que estén en stand-by, que no estén haciendo ningún tipo de actividad, y los puedo hacer más partícipes en el proceso productivo y ahorrar tiempos. O, por ejemplo, hacer una tercera tarea que no tenga nada que ver con la operación concreta de esa, sino, por ejemplo, esas 2 horas que yo tengo un operario sin hacer nada, puedo directamente optimizar recursos en otra tarea. Por ejemplo, qué sé yo, preparar el material para otra operación distinta, que no sea automática, por ejemplo. Quiere decir, acá está tiempos de trabajo y tiempo improductivo. Ese es un diagrama de actividades múltiples, que acá directamente es hombre, y en este caso, si fuera un montador automático, puede ser máquina, hombre, pero bueno, puede ser, es múltiple. Esto directamente se traduce en lo que sería el project, que no lo analizamos nosotros, que es en investigación operativa, donde nosotros lo que vemos es hacer un diagrama de Gantt, que son las distintas operaciones que se hacen en un proceso productivo, y lo que se hace es determinar los márgenes. Se determina un camino crítico, que es el tiempo mínimo de operaciones totales, y a través de el diagrama de Gantt yo determino los márgenes y puedo redistribuir la gente para achicar ese proceso o hacer otro tipo de actividad. Eso se llama, en modelo ese, en investigación operativa, se llama administración de las optimización de recursos o administración de recursos. Es un programa. Bueno, un modelado. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Hola. Sí, profe, se entendió. Bien. Ahora, acá se verían todos los gráficos, que ustedes los van a visualizar mejor, por supuesto, a través de las consultas con mis compañeros o incluso conmigo mismo sobre el trabajo. ¿Y dónde lo van a ver? Lo van a ver a través de el módulo, porque hay un módulo concreto de estudio de trabajo, pero aplicado básicamente también a través de la empresa que ustedes van a empezar a trabajar como trabajo integrador. Esta es una pata, que es el estudio de métodos, y las técnicas que las van a aplicar también del estudio de métodos. Pero después también está el tiempo, el análisis del tiempo, en el cual nosotros tenemos, básicamente son técnicas comparativas, donde nosotros tenemos medición del trabajo, dice norma de trabajo, tiempo que tarda un trabajador capacitado para realizar una tarea siguiendo un método dado con un nivel normal de esfuerzo y habilidad. Las empresas tienen estándares de operaciones, y en este caso también tienen estándares de operaciones, por ejemplo, manuales de un operario. Un operario medianamente calificado, un operario muy calificado o un operario poco calificado. Los tienen todos. Ellos están directamente, tienen esos tiempos normalizados. ¿Para qué? Para poder evaluar la función del desempeño del operario, de cada uno. Entonces, esas normas las tiene cada uno tipificadas. En el manual de la OIT hay varias normas o micromovimientos que ya están estandarizados. Pero básicamente en las empresas
algunos ni saben que existe un manual de la organización del trabajo, pero tienen sus estándares para poder merituar un poco el rendimiento de un operario. Por ejemplo, gente que ha empezado, gente que está desempeñándose ya hace un tiempo en el medio, o gente que por ahí tienen alguna situación de conflicto, que tranquilamente lo puede tener con la empresa. Entonces, son resistidas, por supuesto, porque siempre está la parte del delegado y son elementos de presión. Pero bueno, en función de charlarlo, de comentarlo, o en situaciones donde verdaderamente las representaciones gremiales están pensando en el progreso de la industria, porque es el progreso y el desarrollo y la mejora del trabajador de esa industria, y no en otras cosas. Entonces, eso tranquilamente es beneficioso también para ellos. Y básicamente esos estudios lo hacemos para determinar precios y costos, porque lógicamente el costo de mano de obra después se traduce en el precio final del producto, para ver y analizar motivaciones que yo puedo hacer o incentivos al trabajador en función del desempeño, para comparar algún tipo de métodos alternativos, decir, bueno, no, mira, vamos a hacer esto, o vamos a modificar la industria y hacer una reingeniería de manera de poder optimizar el tiempo, para programar algún trabajo en el cual se concatena uno en un trabajo por proceso y un lote pequeño para volver a hacer otro distinto, con otro proceso distinto, para programar y para evaluar el desempeño propiamente dicho de cada uno, como les dije. Entonces, método de estudio de tiempo es el método que se utiliza para determinar las normas de tiempo de una tarea con cronometraje. Porque claro, estos estándares que yo tengo acá, los tengo que tener yo definidos. Entonces yo tengo, por ejemplo, ya calificaciones de operarios, medianamente y muy buenos calificados, y yo fijo mis estándares. ¿Y cómo lo hago? A través de una medición de cronométrica en forma directa. Bueno, y esas son mis referencias. Entonces, lo que se hace es hacer una comparación y sale lo que se define como tiempo estándar, que es el tiempo normal, que es el que yo fijo, más los suplementos. Estos suplementos generalmente se toman un 12% aproximadamente, pero hay varios ítems de suplementos que se van sumando. En estudio de tiempos se toma un porcentaje estándar que más o menos ronda el 12%. Entonces son descansos por fatiga, necesidad de tipo personal, ir al baño, asearse, algún trabajo, alguna distracción, una recreación, ir a comer algo. Bueno, son necesidades personales, pero hay muchos más. Pero básicamente los suplementos, por eso, para no entrar en detalles de cada suplemento, uno lo toma más o menos el 12% del tiempo, sumado al tiempo normal que uno ha medido. Aparte puede ser, por ejemplo, una actividad rutinaria en fatiga. Cuando yo mido, por ejemplo, en la primera hora, no va a ser la misma una actividad rutinaria y manual que va a tener el rendimiento de esa persona a mitad de la jornada o en la hora número 7 o 6 o 8 de la jornada laboral de él. Entonces, una vez que yo tengo ese tiempo normal establecido, pongo un tiempo observado, que es el que yo mido, y comparo con un factor de clasificación o factor del desempeño. Entonces, lo que hago con eso es ese factor de desempeño, lo que hace es comparar el ritmo observado con el normal estándar. Entonces, puedo definir si una persona está trabajando por debajo o por encima de ese ritmo ya definido. Entonces, fíjense, yo tengo tres alternativas a un ejemplo. Tiempo observado y factor de calificación del desempeño. Tengo una alternativa 1 de un ritmo observado en el cual es 1,60 segundos. El tiempo normal es 2 segundos. El otro caso tenemos una alternativa 1, que yo tengo un ritmo observado de 1, quiere decir que el tiempo observado está con el tiempo normal trabajando. Acá está trabajando mejor que el tiempo normal.
Y acá en la alternativa 3, el factor de desempeño es 0,75. Quiere decir que yo estoy trabajando, o ese operario que estoy evaluando está trabajando en un porcentaje que sería un 35% aproximadamente por encima del tiempo normal. Quiere decir que esta persona tiene que mejorar su desempeño. La tarea, la eficiencia de esa persona, me está indicando que una operación la hace 63 segundos más que con respecto a un operario calificado de la misma manera estándar. ¿Se entendió eso? ¿Preguntas? Bueno. A ver. Volviendo al... Espera un segundo. ¿Se ve ahora la filmina de las dos que habían quedado pendientes? ¿Hola? Sí, sí. Bueno, volviendo a eso, esto son dos filminas, son fotocopias del manual de la OIT, donde está directamente estipulado el contenido básico del trabajo, el contenido de trabajo adicional por alguna causa, mala utilización de materiales, el contenido de trabajo, métodos de manufacturero operativos ineficaces, operaciones y tiempo improductivo. Yo en ese 1,2, o perdón, ese 12%, le puedo agregar otros ítems. Pero esto es muy amplio, porque puede haber otros ítems más. Por ejemplo, condiciones no adecuadas del ámbito laboral, que existen. Y por ahí no los corrigen. Quiere decir que acá, todo esto, tiempo total improductivo, entran distintas opciones. Por eso todo lo graficamos en el 12%. Entonces dice contenido excesivo de trabajo. Bueno. Y el tiempo mínimo irreducible que se necesita teóricamente para obtener una unidad de producción, que es el contenido básico del trabajo, que es lo que yo tengo definido y estandarizado. Y acá, bueno, hay otro tipo de contratiempos que se puedan traducir, en el cual está, por ejemplo, debido a deficiencia, diseño de producto o utilización de materiales de mala calidad o calidad errónea. Son ítems más desmenuzados todavía de estos ítems de tiempos improductivos. Contenido de trabajo suplementario debido a métodos irracionales. Bueno, esto léanlo, pero yo básicamente lo que se hace es en global, porque no es mi objetivo desmenuzar cada tiempo o cada suplemento de etapa improductiva, de cada operario frente a la etapa inicial o la fatiga, no es el objetivo básico que se persigue. Entonces lo que se hace directamente es ver ese análisis. Por eso nosotros definíamos un estándar que a veces en un ejercicio para calcular lo que lo van a en la práctica les puede dar otro valor, pero eso es un dato nuestro y se lo damos en la resolución. Bueno, chicos, ¿alguna duda? ¿Duda respecto al tema? Léanlo. Lo que les pido directamente es que analicen, hagan las preguntas orientadoras y lo que yo siempre les dije en un principio. Nosotros hacemos directamente de los Power resúmenes de temas y de textos que son muy amplios. Y esos textos, esto no es una ciencia exacta, hay criterios. Entonces, esos textos son muy amplios y no podemos estar haciendo hincapié o detalles de esos textos, ¿no es cierto?, con el perfil de ustedes, que son ingenieros de especialización y no son, por ejemplo, estas materias que las vemos en 2, 3 cuatrimestres y las siguen viendo prácticamente el ramal troncal, en el tema de lo que sería un ingeniero industrial con un perfil de gerenciamiento como tiene la facultad, o
esto también lo ven los licenciados en administración, en el cual tiene una caterva de cosas para leer, porque ustedes enloquecerían. Entonces nosotros siempre damos los power orientados, las explicaciones grabadas, y después damos los materiales de consulta. Pero siempre, y hagan las preguntas orientadoras, y siempre básense en la base de inicio, son las preguntas orientadoras y los power que nosotros les damos resumen, que prácticamente es lo necesario e imprescindible que necesitan ustedes como para esta materia, que prácticamente es una materia global de cómo se desarrolla una industria o cómo se pueden mover ustedes en la industria, y que la van a ver esta sola y nada más. Bueno, ¿alguna otra duda? Sergio. Sí, sí, Raúl. No sé. Bueno, damos paso, si te parece, Raúl, a las consultas del parcial, tanto de teoría como de práctica. Primero damos lugar a las preguntas de teoría, para que vos las respondas. Lo que yo pediría, si no es molestia, no sé cómo andamos de saturación. A ver, mirá. No, está bien. Bueno, listo, no hay problema. Raúl. Sí, ¿cómo anda, Leonardo? No, Ezequiel, perdón, Leonardi, Ezequiel. ¿Cómo ¿Sí? estás? Bien, todo bien. Te quería comentar me contestaste el mail ayer, lo vi. No sé si viste la respuesta al mail ese, que te había hecho unas consultas sobre la parte teórica. Sí, no recuerdo muy bien porque lo que sí, no es ahora, pero es interesante que lo tengan presente para los que van a recuperar, que son poquitos, y aparte, en la parte teórica, y calculo que Sergio debe coincidir conmigo en la parte práctica. Para el segundo parcial, cuando nosotros les damos los mails, yo contesté varios, pero cuando nosotros nos damos los mails, los damos para evacuar dudas respecto a... Ahora estamos en Zoom y no hay ningún problema y tenemos una hora todavía. Pero cuando nosotros le damos los mails, lo que quiero es que los mails consulten ni bien en el parcial, en el momento del parcial. Cuando terminan el parcial y pasaron directamente 1, 2, 3 días o lo que sea, y se dio las notas, por favor, vuélquenos al foro, porque si no, viste, los mails son, en mi caso son mails laborales, en el Sergio lo mismo, y a veces podemos contestar y otras veces no. ¿Me entiendes? Bien, perfecto. Eso sí, yo en mi caso te mandé Eso es lo que me interesa. Sí, te escucho, no, es general, estoy hablando de forma general. Bien, no, igual en mi caso particular te lo envié a las 6 de la tarde porque estaba esperando a ver si el campus mostraba algún tipo de corrección, pero como no lo mostró, bueno. No, sí. Mi inconveniente era con el ejercicio 1, que te lo comenté, un tema de criterios y de ambigüedad en la respuesta. Viste que habíamos hablado que el análisis histórico, algunos autores lo toman como un enfoque y otros no, y bueno, yo te comentaba que para mí es un tema más bien semántico y que de la bibliografía en el libro resulta muy claro y no lo toma como enfoque, sino como un análisis. Buenas tardes. Sí, a mí me pasó lo mismo. En la pregunta 1, cuando hablan de 5 enfoques, yo había estudiado del Coulter y de las preguntas orientadoras y nada, da a la parte histórica como antecedentes y no como enfoques. Entonces cuando leí que decía 5 enfoques dije, no, esto viene con trampa, son 4 enfoques. Bueno, primero y principal, vamos por parte. Yo no soy un tipo rebuscado en el sentido de poner, cambiar una palabrita o no.
Sí, por ejemplo, que me excusé, porque vuelvo a repetir, un error mío de lo que es transcripción, ¿no es cierto? En el tema del 4 y se corrigió. Yo le vuelvo a repetir, se los comenté, creo que algo comenté hace un ratito, pero los vuelvo a enfocar. Ustedes lo que tienen que hacer es siempre sé que estamos con problemas de conectividad, pero siempre directamente, por lo menos uno por comisión o dos, tratar de hecho lo tienen todos, tratar directamente de que los conceptos, los primeros conceptos que tienen que ustedes aprender o saber, que están en función de las preguntas orientadoras, son los conceptos que vertimos, tanto Sergio en la parte práctica, los otros colaboradores, o yo en la teoría, ¿no es cierto?, respecto a, o algunos que puedan también en la teoría, porque yo no soy Dios en la teoría, que puedan volcarse siempre en lo que es las explicaciones. Las explicaciones están grabadas, las explicaciones están, ustedes tienen que leer las grabaciones y ver, lo primero que tienen que ver son los power que nosotros ponemos, que son sintéticos, concretos y reducidos en la medida del tiempo y fundamentalmente que es escaso y de los conocimientos mínimos que ustedes tienen que necesitan para tener un conocimiento básico de organización de la producción en carreras de especialización como son todos ustedes. Ustedes no sé qué carrera tienen, si son eléctricos, electromecánicos, no lo van a ver más esto. Lo van a ver cuando se topen en una industria. Amén de cosas que no se van a ver, como es por ejemplo las relaciones humanas, que muchas veces van a tener flores de dolor de cabeza cuando tengan que manejar gente. Respecto al punto que hace mención ustedes, que es el punto 1, yo les dije bien clarito, se los comenté, que siempre se basen no solamente en los textos, básense en los flujogramas que yo hago. Ustedes mismos dicen, por ejemplo, que en lo que llama enfoque histórico, ¿no es cierto?, y los otros son antecedentes históricos, todos los antecedentes, ya sean cuantitativos, ya sean de contingencias, ya sean conductuales, o sean, en este caso, históricos, son antecedentes, y lo que forman directamente son enfoques. El resultado antecedente y enfoque es lo mismo. Cuando ustedes plantean, o sea, son equivalentes, yo necesito antecedentes para saber enfoques. Cuando ustedes plantean directamente lo que estaba comentando Robin y Coulter, sí, está bien, pero yo, el resumen para simplificar y no complicar todo el desarrollo, ¿no es cierto? Espérenme un segundito para no ser, espérenme un segundo. Espero que voy a prender la luz porque estoy medio oscuro acá. Cuando estamos viendo, por ejemplo, en el Robin y Coulter, en la página 27, con respecto a la filmina, que creo que la están visualizando ustedes, no sé si la visualizan, respecto a la teoría de la administración, nosotros estamos hablando de lo que son los antecedentes, los ejemplos de administración. Adam Smith, que es el padre de la organización, de la división del trabajo, la revolución industrial, y todo eso se refiere básicamente a el enfoque, porque son todos antecedentes de enfoques de tipo
históricos. Son todos ejemplos o formaciones que dieron el antecedente o el enfoque histórico. Todo esto, ¿no es cierto?, hace un enfoque o un antecedente. Yo puedo hablar directamente de antecedentes y es lo mismo que enfoque, porque hace alusión a los ejemplos o los materiales para formar el enfoque histórico. Yo estoy de acuerdo que ustedes hayan analizado el Robbini-Coulter, pero yo lo que hice mención acá es algo taxativo. Yo les dije que, yo no lo complico las cosas, yo dije directamente el enfoque histórico, clásico, cuantitativo, conductual y temporáneo. O antecedente histórico, clásico, conductual y contemporáneo es exactamente lo mismo. Firmina mía, explicada en la grabación, que creo que fue la primera exposición, que lo pueden escuchar en el campus, ¿no es cierto? Y no hay lugar, ¿me entienden? Yo lo que les quiero decir es que ese es el coso. Después, yo lo que quiero es que ustedes vean, primero, el resumen de un choclo de libros, porque tenemos Apunte, tenemos Robbini-Coulter, tenemos Schroeder, tenemos en algunos lugares vamos a tener Riesman, y lo que me importa a mí, ¿no es cierto?, es que dejarle lo mínimo indispensable y necesario para que ustedes tengan el concepto junto con las preguntas orientadoras y puedan desarrollar los temas y les quede una base. Que el multiple choice no va a diferir nada de eso. Entonces yo lo que les pido es que primero vayan al campus. Yo no digo que estén con el campus y estén todos los días en la clase porque lamentablemente no podemos estar los 100 y pico, son 170 en las clases. Pero sí podemos estar alguna persona que después se lo transmita y si no, no pueden estar, que escuchen las grabaciones. Pero lo que yo les digo es lo siguiente, no puedo, o sea, yo lo doy, esa tema, yo lo doy por explicado y a mí me interesa que primero me interpreten lo que yo defino y después cualquier duda me la consultan o la amplían en la práctica. Pero yo quiero, perdón, la práctica no, los textos, pero hay conceptos, yo les dije que no es una materia exacta, hay conceptos que autores tocan una forma y autores tocan otra, pero el concepto es enfoque histórico. Fíjense que no está ahí errado, porque cuando ustedes resuelven ese problema, la pregunta orientadora, de 170 y pico de alumnos, 153 acertaron el inciso, no acertaron, sino pusieron lo que correspondía, que era el enfoque histórico, clásico, cuantitativo, conductual y temporáneo. Y creo que 7 u 8 de todo el total erraron por distintas opciones, unos pusieron directamente no contestaron, dos no contestaron, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que les pido es que, por favor, cuando yo les digo que básicamente lo primero es el apunte de los power de teoría que no son fáciles de armar para llegar a ustedes, lo primero que tienen que hacer es darle bolilla a eso y a las clases grabadas. Y después contestar o ampliar conceptos que quieran. Así que bueno, yo esa pregunta yo la considero por no contestada a los chicos, 8 creo que fueron, que no contestaron bien esa pregunta en distintas opciones. ¿Está claro? No sé, ¿comentarios? Sí, no, yo tuve la primera clase sincrónica y me acuerdo que tomé apuntes, de hecho cuando estudié estaba leyendo los apuntes, y bueno, y me basé también en la filmina, en los PowerPoint, y en los PowerPoint decía, enfoque, los 4 enfoques y antecedentes históricos, entonces me quedó el concepto errado de que antecedente, yo entendía que antecedente no era lo mismo. Pero los resultados del enfoque son antecedentes. Fíjate que abajo de cada enfoque, por ejemplo, si yo te muestro acá, por ejemplo, tenés el enfoque conductual, está los antecedentes de primeros partidos, los estudios de Hathor, los comportamientos organizacionales, ¿no es cierto? Está perfecto. No hay algo. Yo no voy a ver, es muy tonto de mi parte, o sería muy simplista de mi parte, ¿no es cierto?, dar un enfoque y definirlo por una letra, cuando yo considero que los enfoques y los antecedentes históricos es exactamente lo mismo, porque vos necesitás para los enfoques antecedentes. Nunca voy a hacer una pregunta de ese tipo. La prueba está que 153 alumnos
dieron con la respuesta, sino directamente, si ustedes me hubieran planteado que 153 alumnos hubieran desaprobado por esa observación, sí, habría que analizar la pregunta, pero no es así. ¿Está claro? En todo caso, Raúl, Gracias. si resulta ambigua por lo que me explicaste en el mail, de que algunos autores consideran a los antecedentes históricos como un enfoque y otros no, y es una sutileza, como me mencionaste también en el mail, a mí lo que no me resulta, o lo que no termino de entender es por qué, si se presta un poco esa ambigüedad, la respuesta, en este caso la que es ninguna de los anteriores, que no consideraría al histórico como un enfoque, resta puntaje, porque en todo caso, si fuera, no sé, 0, bueno, ahí se entiende un poco más, pero no estaría, digamos, estrictamente mal la Ezequiel, con la resta de puntaje, discúlpame, fue considerando la virtualidad, el grado de complejidad del examen baja porque ustedes tienen la posibilidad de mensajearse, que nosotros no podemos verificar esa situación, por lo cual se estableció esa reducción de puntaje como una forma de aumentar de alguna manera las condiciones de aprobación o de limitación de aprobación del examen. Así que esa es una regla de la cátedra que está fuera de discusión y no está en tela de juicio. Así que es una condición que establecimos desde la cátedra como condición de aprobación, como resta de puntaje. Así que sí, no por supuesto. Yo no vamos a negociar la resta de puntajes en este caso, ni tampoco en los parciales sucesivos. No, claro. A ver, yo no estoy hablando de la resta de puntaje como método o como criterio. O sea, la entiendo y está perfecto. Sino que considero que a lo mejor es ambigua. Pero bueno, ya está bien. Entiendo lo que dice Raúl. O sea, la respuesta de la que te dio Raúl es la de la CAT. Está bien, perfecto. Ahora ya explicamos cuál es. Les pido, sí. lo hago comentario justo a Ezequiel, que fue el que me mandó en su momento, como se lo hago a los 7 u 8 que no sé si estarán todos, bueno, ahora no, porque creo que son 11 los que han quedado, pero lo que yo les pido, por favor, es que lean y escuchen las grabaciones y lean lo que yo digo en clase, que no es fácil para ustedes. Para alguien que ha estudiado, o que nosotros tenemos con Sergio y con mis otros compañeros, tenemos muchos años de cátedra, y lo estamos dando desde que solamente se daba esto que dimos hoy, que es estudio de trabajo y nada más. Son conceptos nuevos, pero nosotros lo hemos mamado mucho tiempo, y nosotros pretendemos que en estas dificultades y con estas restricciones, los vean ustedes lo básico y necesario, ¿me entienden? Respecto a la puntuación que dice Sergio, por eso digo, es importante lo que yo comento, lo importante es lo que comenta Sergio. Respecto a la puntuación, hubo debates entre el grupo de docentes, pero se llegó a esa conclusión. ¿Por qué? Porque a mí nadie me garantiza que, yo no pongo en tela de juicio ni juzgo a nadie, pero no es lo mismo directamente que se rinda un examen donde prácticamente hay montones de promocionados, ¿no es cierto?, a que se rinda con presencialidad. Yo le aseguro que con presenciabilidad habría por lo menos 20 desaprobados y menos de la mitad de promocionados. Pero, ¿me entienden? Lamentablemente no hay otra. A mí me hubiera gustado que estuviéramos todos en imágenes, pero no lo podemos hacer. Ese es el gran escollo, por eso le dimos un grado de dificultad con respecto a restar un puntaje. Pero vuelvo a repetir, lean y sigan las indicaciones de la cátedra, primero en el Power. Si ustedes hacen las preguntas orientadoras y los ven en el Power, van a ver que en el Power se pueden contestar el 80, no le digo todo, pero sí el 85% de las preguntas orientadoras. Perfecto. Bueno, gracias. No hay por qué. ¿Algún otro?
¿Alguna otra pregunta? Ah, una cosita, Sergio. Bueno, Sí, Raúl. salvo Papola, que ¿te actualizaron algún otro más, Sergio? Sí, Papola y yo actualicé ya el listado. Ah, bueno, Ya subí corregido el listado de alumnos, donde sería Papolia y el otro es que tiene una autorización condicional por parte del secretario académico, Francisco Almagro. bueno, ok. Entonces, de la plaza, no sé si estará o lo conocerán algunos, Beltrán Iván y 12 Jorge, Sí, sobre todo Beltrán Iván, que Beltrán Iván tuvo una nota muy buena, tuvo un 10. Esa gente tiene que estar inscripta. 12 desaprobó, pero esa gente tiene que estar inscripta. Sobre todo Beltrán Iván. Bueno, no sé. Después decime, bueno, si ya está eso, entonces le paso a Magro y a Papola. sí, ya está cargado en el campus las notas con estos dos alumnos incorporados al listado oficial, digamos. Bueno, perfecto. Siguiendo el cronograma, bueno, ¿quedó alguno? 8. Bueno, sigan conectados, no se desentiendan de la materia, por lo menos algunos. Y con respecto a, bueno, vos tenés ahí el cronograma, tienen el recuperatorio, que son transcribir los que tienen que recuperar, y la fecha, que no me acuerdo cuándo era. Sí, este jueves no, el otro sería la fecha del recuperatorio. Perfecto. Bueno, estamos a disposición y no se descuiden los que están y se transmitan a sus compañeros, no se descuiden de los trabajos integradores, porque después empieza el muro de los lamentos, porque se junta todo a fin de año, a fin de cuatrimestre. Acuérdense lo que yo les dije. Que eso es condición para poder pasar la nota de promoción, que hay muchos. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. ¿Te puedo hacer una pregunta del último punto del examen de la teoría? De la práctica, perdón. Sí, No, que no entendí por qué la respuesta correcta era en ganadores de pedidos cost... no, perdón. No, perdón, no dije nada, leí mal la respuesta, perdón. bueno, listo. De ganador de pedido había una de teoría, ¿esa la contestaste bien? No, sí, preguntaba de práctica, Ramiro. Ah, no, por eso, Exacto, por la sí. duda. Listo. Bueno, Listo. Bueno, Bueno, chicos, gente, nos estamos viendo dudas el jueves que el viene. jueves. Dios mediante, nos vemos el jueves que viene. Vos completás la teoría, Raúl. ¿O no? Sí, me queda nada más que la parte Distribución de en planta. distribución en planta, que es muy chiquita, que habla de eso. La vas a tener que complementar vos un poquitito, porque habla de, ¿te acordás de balancear una línea? Que lo van a tener que ver en la práctica, eso, porque es muy difícil verlo así. Está bien, bueno, pero vos hablás de la teoría. No, quédate tranquilo. Son 4 o 5 filminas nada más, es un disparador muy rápido, pero no importa, lo veo yo. Bueno, listo. Bárbaro, chicos, nos vemos entonces el jueves que viene, Dios mediante. Sí, poné el jueves teoría de distribución en planta. Bárbaro.